Atención los estudiantes del siglo pre-líder. En esta oportunidad, dentro del curso de psicología, nos toca trabajar acerca de la base sociocultural de la conducta. Jovencitos, la anterior semana lo que hemos trabajado es la base biológica de la conducta humana. En esta oportunidad vamos a trabajar la base sociocultural, específicamente a la cultura, específicamente a la sociedad. Se dice, entonces, tomando en cuenta la anterior clase más esta, que el hombre, miren acá, es un ser biopsicosocial. Se dice que el hombre tiene una estructura biológica que está conformado por la estructura física, por la estructura ósea, por nuestro cerebro, por nuestra médula espinal. Se dice que tiene una estructura también psicológica, los procesos afectivos, los procesos cognitivos, los procesos volitivos, que hacen a que nosotros podamos tomar ciertas decisiones e ideas dentro de nosotros. Y de igual manera que el ser humano sí o sí es un ente social, porque necesita de las demás personas para que pueda específicamente aprender del mundo exterior. Entonces, no nos olvidemos que el hombre se le cataloga como un ente biopsicosocial por estas tres razones. Tomando en cuenta eso, vamos a trabajar ya de manera inmediata el día de hoy el proceso de socialización. ¿Y qué es el proceso de socialización, chicos? Nos dice que es el proceso de transmisión de la herencia sociohistórica cultural a los individuos de una determinada sociedad. Jóvenes, la socialización es el proceso donde los individuos de una comunidad, de una sociedad, de un estado, se interrelacionan entre sí y aprendiendo unos de otros. Entendamos esto específicamente. Entonces, el aprendizaje que se generaliza de un sujeto hacia otro va a generar específicamente la socialización. Podría ser de repente por el proceso de la imitación. Vamos a imitar algunos rasgos propios de las costumbres, de la cultura, para que nosotros podamos formar nuestra propia personalidad. Se dice que el ser humano es un ser gregario por naturaleza, porque sí o sí necesita de las demás personas para poder convivir y para poder subsistir. Listo. Tomando en cuenta eso, entonces, vamos a tomar en cuenta que la socialización va a tener características que se dan dentro de todos nosotros. En esos instantes, nosotros estamos socializando por este medio de comunicación, ¿no? Que son los videos. Dentro de ello, vamos a ver las características de ellos. Número 1, se dice que la socialización es dinámica. ¿Por qué? Porque dice que todos los contenidos sociales cambian a través del tiempo. La socialización va a cambiar en cada etapa en cada etapa de nuestra historia, se podría determinar. La socialización que se daba específicamente en años anteriores es distinta a la socialización que se va a dar en la actualidad. Un ejemplo a ello podría ser la socialización que se generalizaba de repente de manera personal, no en las reuniones, pero hoy en día hay otro tipo de socialización por las redes sociales. Ahí está, dinámica. 2, la socialización es constante. ¿Por qué? Porque abarca todas las etapas del desarrollo. Esto nos hace mención que sí o sí, desde el nacimiento hasta la muerte, nosotros nos vamos a socializar, primero con la familia, después con la escuela, después con la comunidad, los medios de comunicación, etc. Ahí está, a eso hace mención. También se dice que la socialización es homogeneizadora. ¿Por qué? Porque van a haber rasgos similares que vamos a tener con un grupo de personas. Dentro de ello podría ser, cuando hablamos de la función homogeneizadora, que podemos compartir gustos como es la música, igual o similar a músicas que les gusta de repente a otras personas. Cuando hablamos de homogeneizadora podría hacer mención de repente que a mí me gusta practicar el deporte, el fútbol, y igual manera tengo compañeros que tienen la misma función, pero ese proceso nos ayuda a generalizar esa socialización que te hago mención. Entonces, para finiquitar,
El proceso homogeneizador nos dice que un grupo de sujetos de un mismo grupo social pueden tener conductas similares. Listo. Se dice que la socialización a la par es individualizadora, porque así como hay rasgos que tú compartes con las otras personas, rasgos similares, también va a hacer a que tú te generalices como una persona única, ¿no? Dice, lo adquirido en la socialización es asimilado de forma personal. Cada uno de nosotros va a construir su propia personalidad y tomando en cuenta esa personalidad, lo vamos a llevar a ¿qué? A socializarnos con las demás personas. ¿Ya? Listo. Y por último, se dice que la socialización es universal. ¿Por qué? Porque se da en todo momento y en todo lugar. Acá en Huancayo nos estamos socializando. En China se dará este proceso de socialización que es muy importante. ¿Ya? Listo. Entonces, dentro de estos procesos o dentro de estas características que hemos podido visualizar, ahora lo que vamos a tomar en cuenta son los agentes de socialización. Estos agentes de socialización lo que van a buscar es específicamente a que el ser humano desde el nacimiento hasta la muerte se pueda interactuar en cada una de sus etapas. El primer agente de socialización entonces que va a estar o que va a hacer a que el individuo se pueda enfrentar a su mundo exterior es la familia. La familia se le cataloga como el primer agente de socialización, donde la familia, mediante los padres, van a enseñar a ese nuevo ser a que se pueda adaptar a las costumbres, a los principios, a los valores y a las normas que ellos van a ir formando en su hogar. Hay una frasecita que nos dice, la educación viene de casa, y es específicamente que este primer agente de socialización tiene que hacer y tiene que ejecutar para que el ser humano que esté en esta familia se pueda desenvolver de una manera adecuada. El segundo agente de socialización es la escuela. Después de que el infante hasta los 6 años aproximadamente se haya desarrollado en su mayoría dentro de su hogar, ahora le pasa ir a la escuela. Esto aproximadamente se va a dar desde los 6 años hasta los 18 años, que podríamos determinar la escuela, el colegio, inclusive el inicio de la universidad. Este segundo agente, aparte de transmitir valores, lo que va a hacer específicamente también es transmitir conocimientos, transmitir normas de convivencia. Pero ese jovencito se va a formar de una mejor manera tomando en cuenta todo lo que le han enseñado en el primer agente de socialización. ¿Está bien? Listo. Ahora, en tercer lugar, tenemos el tercer agente que hace mención a la comunidad. La comunidad, jovencitos, o específicamente podríamos llamar, le podríamos llamar de repente tu distrito, tu barrio, hace alusión a esas características. Dentro de ello, ¿quiénes van a estar? Los amigos de barrio, los amigos de una parroquia. Dentro de la comunidad vamos a determinar de repente un grupo juvenil al que tú perteneces, un grupo de música. Son todas esas personas que van a hacer a que tú te sigas formando en este proceso de socialización. Obviamente aprenderás más cosas. Dentro de ello tu perspectiva moral determinará sobre lo bueno o lo malo a tu decisión. Y por último se dice que es el agente de socialización más moderno, que hoy en día el sujeto ya no necesita ir a las calles, ¿no? Sino mediante este proceso, mediante los medios de comunicación, hoy en día se puede socializar. Para ello tenemos en la actualidad lo más moderno, el internet. Dentro del internet tenemos las redes sociales y esto le permite a que se pueda relacionar y pueda aprender muchos contenidos que existen en este sistema, ¿no? En este sistema digitalizado que es específicamente la internet. Mediante ello, entonces podemos determinar que estos 4 agentes de socialización van a construir a ese sujeto para que se pueda enfrentar a ese mundo exterior.
superior. Listo. Tomando en cuenta eso, entonces, vamos a tomar o vamos a poder hacer mención que las manifestaciones sociales se puede determinar tomando en cuenta estos aspectos. La primera manifestación podríamos tomar en cuenta como el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es el sistema de comunicación que nos permite relacionarnos con las demás personas. Gracias a eso yo puedo expresar mis sentimientos, mis emociones, mis razonamientos, etc. El lenguaje es muy importante. En estos instantes mi persona está relacionándose, está usando el proceso de socialización con ustedes mediante el lenguaje, y ustedes están captando toda idea que mi persona hace mención. Acá por otra parte, otra manifestación podría ser la imitación. Nosotros constantemente imitamos algunas conductas, algunos gestos e inclusive la manera de vestir y la manera de comportarse de otros sujetos. ¿Es malo, profesor? No, porque al final si una persona imita, debe de imitar específicamente tomando en cuenta características positivas, y al final podrá construir su propia personalidad. ¿Ya? Listo. La sugestión, ¿qué nos dice? Es la influencia de un individuo sobre un grupo o viceversa, cuando un sujeto tiene influencia sobre otras personas. Un ejemplo para que me puedas entender: de repente los políticos, aquellos candidatos que postulan para la presidencia, para la alcaldía, tienen mucha sugestión sobre los sujetos. Si te convencen, estarían empleando, se podría hacer mención sobre la sugestión sobre tu persona, ¿no? Listo. Las costumbres, ¿qué nos dice? Son repetitivas y tienen una base histórico-cultural. Cuando hablamos de las costumbres, podemos tomar en cuenta las tradiciones, lo que ocurre específicamente en tu localidad, en tu región, tomando en cuenta la zona donde tú vives, ¿no? Podría ser los Andes, la Amazonía, la costa. Eso va a determinar a que tus costumbres se puedan pregnar dentro de ti, ¿no? Ejemplo, dentro de la costumbre tenemos la Semana Santa, que es propio de nosotros, ¿no? Que cada uno y en todo nuestro territorio peruano se usa, ¿no? Es un proceso histórico y cultural. El rumor, ¿qué nos dice el rumor? Es una información ambigua e irresponsable de fuentes desconocidas, ¿no? La palabra clave, el teléfono malogrado. Un rumor es una información que va cambiando a medida que pasa de una persona a otra, va cambiando específicamente la información, ¿no? Un ejemplo de los rumores de repente podrían ser los psicosociales. Vamos, las creencias, ¿qué nos dice? Conjunto de ideas que imperan en un grupo social. Dentro de estas creencias, como su mismo nombre hace mención, las creencias no tienen un soporte científico, ¿no? Son, dentro de las creencias podemos hablar de las famosas supersticiones, se basan a ideas no racionales. Parte de nuestras costumbres. Entonces podríamos tomar en cuenta como referencia dentro de las creencias las leyendas, los mitos, las supersticiones, ¿no? En cuanto a lo que es de repente el pasar por debajo de una escalera, el gato negro, el romper o el fraccionar de repente un vidrio, ¿no? Que tiene específicamente ciertas ideas no lógicas, ¿ya? Entonces, de igual manera, acá vamos a tener en cuenta la opinión pública. ¿Qué nos dice respecto a ello? Que es un pensamiento sobre un determinado tema, ¿no? Hoy en la actualidad podemos tomar en cuenta acerca de la gestión que está realizando el presidente de la República, Martín Vizcarra, en cuanto si tú estás a favor o en contra de acuerdo a los protocolos o mecanismos que este personaje va tomando como referencia. De igual manera, vamos a tomar acá a lo que es la multitud. ¿Qué nos dice? Es un conjunto de personas que actúan, sienten y piensan de manera similar. Dentro de la multitud que podríamos tener, podría ser de repente el grupo de personas que se unen para visualizar a un candidato. Son entonces un conjunto de personas que están unidas. ¿Por qué? Porque tienen, sienten, piensan y actúan de manera similar. ¿Ya?
Listo. Entonces, jovencitos, jóvenes estudiantes, hoy en la actualidad tenemos que enfatizar mucho este aprendizaje de socialización. Y no te olvides que el aprendizaje de socialización tiene que ver específicamente con ¿qué? Con el aprendizaje del mundo exterior. Hemos podido visualizar ¿qué cosa? Que hay manifestaciones de cómo se da la socialización. Cada uno de nosotros en nuestro vivir diario lo vamos a emplear. No te olvides también que existen los agentes de socialización muy importantes: la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación. Y de igual manera, como es un proceso tan importante entre nosotros, va a tener características principales. Vamos ahora a las preguntas. Dentro de ello, pregunta número 1, impares, dice, una causa del conflicto social. Nosotros sabemos que el conflicto social también es un proceso, se podría decir, de socialización, pero no positiva, ¿no? Sino un proceso de socialización negativa, donde van a haber dos partes en disputa que van a tener puntos de vista contrarios, ¿no? Y eso es el conflicto. Dice, una causa del conflicto es el temperamento individual. Sí, cada uno de nosotros tiene un distinto temperamento. Algunos podrían ser coléricos, algunos podrían ser melancólicos, algunos podrían ser sanguíneos, etc. Entonces esto sería verdadero. Dice, la diferencia religiosa, sí, ocurre en nuestro país, que puede ser una diferencia religiosa, ¿no? Como el caso de los musulmanes y los cristianos, ¿no? Los prejuicios, sí, jovencitos, los prejuicios pueden generar ciertos conflictos dentro de nuestra sociedad. El dinero, de igual manera, entonces acá la clave es la E. 3. El pensamiento no lógico se caracteriza por el uso, como ya les hacía mención hace un rato, que por el uso de creencias, ¿no? Vamos a usar las creencias en este aspecto. 5. Los hinchas de un equipo que cantan, agreden, vociferan, son ejemplos claros de la pérdida de ¿qué? De la pérdida de individualidad, que es una multitud. No nos olvidemos que estos sujetos ya no se basan a los patrones personales, sino se basan ya a conductas generalizadas de todo un grupo de personas, ¿no? Imitan a lo que las otras personas estén realizando. Entonces eso sería la respuesta. 7. Al decir que la socialización se indica que es paulatina. No nos olvidemos que cuando nos hacen mención, se dice que la socialización es paulatina, nos hacen mención a que la socialización es gradual, jovencitos. La socialización va pasando en las distintas etapas del desarrollo humano. ¿Un líder positivo debe tener carisma? Sí. ¿Debe tener inteligencia? Sí. ¿Debe tener una actitud positiva? Sí. ¿Debe tener una iniciativa o iniciativas eficaces? Sí. Por lo tanto, acá la clave es la E. Es el principio elemental de la unión de grupos. No nos olvidemos que cuando se generaliza o se forma un grupo, lo principal es tener un objetivo en común, ¿no? Como se dice, todos debemos de remar hacia un mismo lugar. Autoevaluación, vamos. Primer agente de socialización, fácil, la familia. 3. Las costumbres pueden aprenderse en su mayoría las costumbres que nos transmiten de padres a hijos es por imitación, ¿no? Vemos actuar a nuestros padres y nosotros imitamos. Y es por eso que la Semana Santa, la Navidad, se copia y pasa de generación en generación. 5. Los grupos sociales pueden ser... Dentro de este aspecto se dice que hay dos grupos, los formales y los informales. Los informales están determinados de repente por sujetos que se aglomeran en un determinado punto para poder visualizar de repente un espectáculo. En cambio, los grupos formales ya serán las famosas asociaciones, comités, etcétera, que tú puedas determinar. 7. Puntos suspensivos es la adaptación constante y gradual al ambiente. No te olvides que esto es la socialización, por lo cual el sujeto se va adaptando constantemente y gradual a medida que pasa sus etapas de desarrollo humano al proceso, al medio ambiente, que será generalizado por la socialización. La hipnosis es un proceso de sugestión cuando un sujeto impone sus ideas sobre otras
personas, ¿no? Y bueno, en la parte psicológica se da porque ese sujeto va a determinar sobre esta idea para que la otra persona pueda creer de repente sobre este proceso. ¿Ya? Listo. Marca la alternativa correcta que contenga una característica de socialización. ¿Es universal? ¿Es constante? ¿Es gradual? ¿Es homogeneizadora? Todas son características de la socialización. ¿Ya? Listo. Jóvenes, no te olvides de desarrollar las preguntas pares. Hasta la próxima.